Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, se oye bien. Ok. Okay, Sí, buenas noches. La presentación también ya la pueden ver. sí, asesor, ya se ve. Ok. Muy bien. Pues, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del módulo 12. El día de hoy, por ejemplo, les preguntaba si ven ustedes la presentación. Dentro de la portada, yo tengo dos fórmulas. La primera, donde está la flecha azul, esa fórmula es para calcular intensidad de corriente, que es la letra I. Podemos calcular voltaje y podemos calcular resistencia. Y esta fórmula es la ley de Ohm, ¿sí? Esa fórmula es la ley de Ohm. Y la de abajo es la ley de Watts, ¿sí? La diferencia, si se dan cuenta, por ejemplo, la ley de Watts y la ley de Ohm son muy parecidas. Aquí tengo la V, las dos son voltaje. Esta I es la misma I que tengo de este lado, que es intensidad de corriente. La letra R, que es resistencia, aquí la tengo. A diferencia de la ley de Ohms y la ley de Watts, es que la ley de Watts tiene una cuarta letra, que es la letra P, que es potencia. Estas dos fórmulas, las vamos a estar utilizando a lo largo de las 4 semanas del módulo 12. ¿Cómo? Lo vamos a utilizar para el proyecto, para actividad integradora 2, actividad integradora 4, actividad integradora 6 y para el proyecto integrador. Yo por eso les decía el miércoles que la primera semana es clave para poder entender todos los conceptos que nosotros vamos a ver a lo largo de las 4 semanas. Entonces, la primera es la ley de Ohms y la segunda es la ley de Watts y lo vamos a estar utilizando. De repente se combinan las dos leyes, se combinan para encontrar un resultado, que es lo que vamos a ver en un ejercicio al final, casi al final de la sesión. Vamos a hacer un ejercicio donde se combinan las dos leyes. Eso que vamos a ver al final lo van a utilizar mucho, la combinación de la ley de Ohms y de la ley de Watts, y en ocasiones se calcula directamente. Entonces, estas dos leyes hablan de un circuito eléctrico como un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores y que permiten el paso de la corriente. ¿Qué permite el paso de la corriente? Pues todos los aparatos que nosotros usamos en el hogar. La licuadora, la plancha, el horno de microondas, el refrigerador, el ventilador abanico. Entonces, estas leyes están presentes donde existe o donde nosotros podamos ver el paso de una corriente. Cuando nosotros queremos cargar el celular, pues hay paso de corriente. Cuando prendemos la tele, pues hay un paso de corriente. Entonces, la ley de Ohms y la ley de Watts siempre van a estar presentes en la mayoría de los aparatos que nosotros estamos utilizando. Estas tres fórmulas, ya sea que ustedes lo apunten en una libreta o lo tengan a la mano, porque estas son las tres fórmulas que de repente vamos a estar utilizando. ¿Cómo? Si a mí me piden calcular la P, yo les había dicho, de aquí, estas cuatro, así como el miércoles, vimos que la fuerza es newtons, la distancia es metros, las cargas son coulomb. Estas unidades de medida no los tenemos que aprender porque les dije de hace rato, lo vamos a utilizar en las 4 semanas que que ustedes van a estar cursando este módulo 12. ¿Cómo? La ley de Watts. La potencia, la unidad de medida es watts. ¿Qué significa? Que aquí, cuando yo encuentre el valor de la potencia, mi resultado, por ejemplo, va a ser 220 watts. ¿Sí? El segundo es el voltaje. El voltaje es volts, ¿sí?
La unidad de medida son los voltios, y en ocasiones hay algunos libros o algunas redacciones que le llaman vatios, ¿sí? Kilowatts o kilovatios. En este caso, te digo, en este caso pues va a ser volts, voltaje. La letra I, esta es la letra I de la fórmula. La letra I es intensidad de corriente y la unidad de medida es amperes. Y la letra R es la resistencia y la unidad de medida son los ohms. Estas 4 unidades de medida sí nos los tenemos que ir aprendiendo. Cuando yo calculo potencia, el resultado va a ser en watts. Cuando yo calculo voltaje, va a ser voltios. Cuando yo calculo intensidad de corriente o corriente, a veces hay algunos libros o algunas redacciones de problema que no le llaman intensidad de corriente, nada más le ponen corriente. Y es amperes y la resistencia es en ohms. Esto sí nos los vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Hoy a lo mejor no les va a quedar tan claro las unidades de medida, pero vamos con los ejercicios que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo o vamos a ir repasando las unidades de medida porque vamos a hacer hoy muchos ejercicios. Ok, dense cuenta de algo. Cuando yo voy a resolver un problema, es muy importante que ustedes abran, ¿cómo les podría decir? Que pongan datos. ¿Cuáles son los datos que me está proporcionando el problema? Cuando yo ya tengo los datos, es más fácil saber cuál es la fórmula que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo conozco el voltaje y conozco la intensidad de corriente, yo utilizo la primera fórmula para calcular potencia. Si yo conozco la resistencia y conozco la intensidad de corriente, pues yo utilizo la segunda fórmula para calcular potencia. Si yo conozco voltaje al cuadrado esta es una división entre resistencia, yo utilizo la tercera fórmula para encontrar potencia. Hasta aquí, ¿quién tiene dudas? Con las unidades de medidas y con las primeras fórmulas que vamos a calcular. Asesor, buenas noches. Llegué unos minutitos tarde. Ay, y no estaba viendo si estaba compartiendo pantalla o no, pero ya me acaba de aparecer. Perdón. Ok, ya lo puedes ver. Sí, ya me sale. Ok, todavía no resolvemos problemas, apenas vamos a empezar con el primer problema. Lo que les estaba diciendo ahorita es cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para calcular potencia, son estas tres, y cuáles son las unidades de medidas. Por ejemplo, si yo calculo potencia, la unidad de medida o el resultado tiene que ser watts. Si yo calculo voltaje, va a ser volts. Si calculo intensidad de corriente o corriente, va a ser amperes. Si yo calculo resistencia, la unidad de medida va a ser ohms. Ahorita vamos a empezar a resolver problemas utilizando primero estas tres fórmulas, y estas tres fórmulas son la ley de Watts, ¿sí? Ahorita a la segunda mitad de la sesión vamos a ver la ley de Ohms. Y lo que les decía Dulce es que estas dos fórmulas, estas dos leyes, ley de Watts y ley de Ohms, lo vamos a estar utilizando a lo largo de las 4 semanas que van a estar llevando este módulo. Estas dos leyes se van a estar utilizando. Por eso es muy importante que hoy lo aprendan para que el día que lo puedan aplicar no se les dificulte. Apenas llegaste a tiempo, apenas vamos a empezar con los problemas. Dense cuenta, aquí tengo las tres fórmulas que les acabo de mencionar. Esta es una fórmula que lo voy a poner en verde. La segunda fórmula que lo voy a poner en amarillo. Y esta fórmula, lo voy a poner en celestito, pero ahí están. Son las tres fórmulas que nosotros tenemos para encontrar potencia. Cuando yo calculo la ley de Watts, por lo regular la ley de Watts me va a ayudar a mí a encontrar la potencia. No siempre, ¿va? Porque si yo quiero calcular voltaje o quiero calcular intensidad de corriente, de estas tres fórmulas yo puedo despejar para encontrar cualquier dato que yo requiero. Lo primero que les dije que tenemos que hacer, es colocar una tablita de datos para saber cuáles son los datos que nos va a proporcionar el problema. Yo tengo 4 letras: potencia, voltaje,
intensidad de corriente y resistencias. Esas son las 4 letras de la ley de Watts. Para la ley de Ohms, se elimina la potencia y se queda voltaje, se queda intensidad de corriente y se queda resistencia. Por eso es mucho más sencillo resolver problemas usando la ley de Ohms. ¿Por qué? Porque es una letra menos. Dense cuenta, voy a empezar a leer el problema. Dice, determinar la potencia. Me está pidiendo que yo encuentre la potencia, por lo tanto, le pongo un signo de interrogación porque lo que yo voy a encontrar es potencia. Y luego me dice, de un aparato, si el voltaje es de 120 volts. Me está diciendo que la letra V, que es voltaje, es 120 volts. Con una resistencia, que es la letra R, de 20 ohms. Ok, hasta ahí, ¿quién tiene dudas de lo que acabo de hacer? Ninguna. Ok, eso es bueno. Dense Yo cuenta, no vea, puedo ver, no sé si salga y entre, porque no, se me quedó ya nada más con lo de la primera diapositiva donde estaba la ley de Watt. ok, espérame, Ahí. déjame, voy a dejar de compartir y voy a compartir. Si no lo puedes visualizar, tendrías que salirte. Espérame, ahí va. Ok, ¿ya lo puedes ver? No, Dulce, si quieres, salte y te espero para poder explicar este problema. gracias. Ok, en lo que entra Dulce, dense cuenta, por ejemplo, si yo tengo mi tabla de datos, para yo calcular la ley de Watts, me dice, esto es lo que les decía, ¿por qué sé que son 4 letras? Porque aquí tengo la letra P, la letra V, la letra I, aquí se repite la P, la R no, por lo tanto es 1, 2, 3, 4 letras diferentes, dependiendo de las fórmulas que yo ocupe, ¿sí? Entonces, esa es la parte que quiero primero que entiendan. Dulce, ¿ya puedes ver la pantalla? Sí, ahorita acabo de regresar a la diapositiva donde está la ley de Watt, ¿no? Sí, me regresé tantito para Ah, explicarles por qué en los datos puse 4 letras. ok. Ok, dense cuenta, aquí estos datos, por ejemplo, la P dice, aquí lo voy a volver a poner para que Dulce lo vea. Aquí dice determinar la potencia, entonces la P es la que no conozco. De un aparato, si el voltaje, aquí me dice que el voltaje es volts, el voltaje es de 120 volts, ¿sí? Con una resistencia de 20 ohms. Cuando hablo de resistencia de la letra R, tenemos que ver qué es lo que nos proporciona la actividad para nosotros saber cómo lo vamos a acomodar. Dense cuenta, conozco la letra, quiero encontrar P, conozco la letra V y conozco la letra R. ¿Cuál de las 3 fórmulas, la verde, la amarilla o la celeste, me recomiendan para encontrar potencia? Buenas noches. Buenas noches. ¿Celeste? La verde. No, sería la celeste. Ah, ok. Conoce los valores, ¿no? ¿Mande? Porque conoce los dos valores. Es correcto, Emanuel. Por eso les decía, si yo tengo mi tablita de datos, es más fácil saber qué fórmula voy a utilizar. Por ejemplo, dense cuenta. Aquí lo puse. Lo voy a hacer más grande para que lo vayan viendo. Dense cuenta. Yo quiero encontrar potencia, ¿sí? Pero, déjenle quito el color. La letra V, aquí está, 120 volts, ¿sí? Por eso escogí esa fórmula. ¿Por qué? Porque yo conozco el voltaje. Entonces aquí sería 120 volts. Ojo, este está elevado al cuadrado, porque de repente, por ejemplo, se confunden al momento de querer resolver este problema porque no lo ponen que está elevado al cuadrado. Y dense cuenta, y la resistencia, aquí lo tengo. La R es 20, ¿sí? Entonces yo conozco el voltaje y conozco la resistencia, por eso utilizo esa fórmula.
Ok, y ahí están los 20. ¿Cuánto les da? Quiero ver si saben, quiero ver cómo lo resuelven en la calculadora. ¿Cuánto les da? ¿720? Es correcto, Manuel. 720. Acuérdense, la unidad de medida de la potencia es watts. Entonces, el resultado de la potencia es 720 watts. ¿Dudas de cómo encontramos ese valor? No, ninguna. Ok, muy bien, Daniela. ¿Alguien tiene dudas? Sí, maestro, perdón, yo me distraje un poquito porque como estoy en el celular me salgo a la calculadora, pero ya no recordé qué operación realizar para obtener el 720. Ok, ¿tienes tu calculadora a la mano? Sí, ya la tengo. Ok, eleva 120. Acuérdense, aquí este 120, elévalo al cuadrado. Sí, primero ponle 120 al cuadrado. ¿Cuánto te da? A mí me dio 14,400. Ok, ahora ponle entre 20. Porque me dice que yo lo tengo que dividir entre 20. Acuérdense, hay que ponerle todas las unidades de medida, 20 ohms, porque la resistencia son 20 ohms. Sí, maestro, muchas gracias, ya me quedó el 720, muchas gracias. Ok, dense cuenta, a veces podemos meter todos los datos a la calculadora, pero yo les voy a ser sincero, hay a veces, yo siempre he notado que tenemos también muchos problemas para usar la calculadora. Entonces, yo puedo meter los datos a la calculadora directo y hacer toda la operación directo, pero si ustedes ven que batallan o se confunden, háganlo por partes, ¿sí? Aquí lo correcto es, por ejemplo, esta es una operación muy sencilla, por eso no necesito hacerlo paso a paso. Pero lo primero que tengo que hacer es elevar los 120 al cuadrado, ¿sí? Cuando yo elevo 120 al cuadrado, me da 14,400 y eso lo divido entre 20 y me va a dar 720 watts. Ok, ¿alguien tiene dudas de lo que acabamos de hacer? No, ninguno. No, ninguna. Ok, entonces vamos a continuar. Me voy a Profesor, llevar. yo no tengo respecto a lo que hizo, pero es como curiosidad, porque yo en mi calculadora puse tal cual los paréntesis, el 120 y luego el 2 entre 20. O sea, ¿no hay tema? No, te da directo, ¿no? Te da 720. Sí, dio el mismo resultado, pero me he dado cuenta que si pones algo malo así en la calculadora, ya no sale, entonces quería saber si estaba correcto. Sí lo puedo poner así tal cual. Es correcto. Lo que les decía ahorita, Dulce. Si tienes mucha habilidad para usar la calculadora, ponlo completo, nada más que siempre tiene mucho que ver los paréntesis que les pongas, porque si te equivocas con un paréntesis, el resultado te puede dar mal. ¿Sí? Entonces, sí lo pueden hacer directo, no pasa nada. Ok, Gracias. vamos a hacer otro problema. Me voy a llevar esta tablita de datos porque son las mismas letras, nada más que le voy a borrar potencia. Voy a borrar esto. Son las mismas 4 letras. Ok. Dense cuenta. Ahora lo voy a ir haciendo, pero les voy a ir preguntando y ustedes me van a decir en dónde lo voy a acomodar. ¿Sí? Voy leyendo. Dice, determinar la potencia. ¿Qué desconozco? ¿Dónde va el signo de interrogación? ¿En la P, en la V, en la I o en la R? En la P. Es correcto. En la P. En la P porque es lo que En la P. desconocemos. ¿Sí? Muy bien. Dice, de un aparato si la resistencia
resistencias de 30 ohms. ¿Dónde voy a poner la resistencia de 30 ohms? En la R. En la R. En la R. Es correcto, en la R. Y me dice la intensidad de corriente es de 4 amperes. ¿En la V o en la I? En la I. En la I. Es correcto, Daniela, es correcto. ¿Sí? Entonces, dense cuenta. Por eso yo les dije, pongan, si ustedes tienen su tablita de datos, nada más van llenando. Yo las dense cuenta. Yo quiero conocer P, conozco la I y conozco la R. ¿Cuál fórmula me recomienda? La primera, que lo voy a poner en verde, o la segunda, que lo voy a poner en amarillo. ¿Cuál me recomienda? La amarilla. La amarilla. Es correcto, la amarilla. ¿Sí? Ahora entienden por qué es lo que les decía hace rato. Si ustedes tienen una tablita de datos, ya es más fácil saber qué fórmula voy a utilizar. Por eso, cada vez que nosotros vayamos a resolver un problema, conozcan qué datos conozco. Y si ustedes tienen un formulario, ya nada más agarran el formulario y se pueden dar cuenta qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Ok, vamos a avanzar. Aquí habíamos dicho que la amarilla, y es muy importante lo que les decía hace rato. Si un número está elevado al cuadrado, hay que elevarlo al cuadrado, si no, no nos va a dar porque de repente nos equivocamos con este. Entonces, aquí la resistencia son 30 ohms y lo voy a multiplicar por una intensidad de corriente que es 4 amperes. Quiero ver si no hay dudas de cómo resolverlo en la calculadora. Háganme esa operación y díganme cuánto les da. Ahorita también lo voy a hacer yo. Y si alguien... ¿cuánto te da? 480. Ok, muy bien, Emanuel. ¿Alguien le da lo mismo que a Emanuel? Yo todavía no lo hago. A mí Sí, igual, da lo mismo. 480. Ok, Sí, 480. es correcto, 480. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? Watts. Es correcto, watts. ¿Sí? Siempre, ahorita les decía, ya vamos a empezar a acostumbrarnos a decir cuáles son las unidades de medida. Yo de ese rato les decía, por ejemplo, para la primera semana, la fuerza es newtons, la distancia es metros, las cargas es coulomb, ¿sí? Entonces, esas tres unidades de medida nos tenemos que ir aprendiendo porque yo les decía, la ley de Coulomb que vimos el miércoles se va a utilizar para la actividad integradora 1, la 3, la 5, el proyecto integrador. Y la ley de Watts van a usar una combinación de la ley de Watts y la ley de Ohms. Ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a combinar o cómo lo podemos combinar dependiendo de lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, vamos bien entonces. Le voy a llevar otra vez este. ¿Por qué? Porque son las mismas 4 letras. Ok, ahora quiero ver si ya lo pueden analizar ustedes solitos, ¿sí? Quiero que lo intenten hacer. Si no lo pueden hacer, no se preocupen, ¿sí? No se sientan presionados. Si no lo pueden hacer, no pasa nada porque es la primera vez que lo estamos viendo. Pero yo sé que sí van a poder. Vayan leyendo, vayan acomodando los datos ahí donde, en la letra que corresponde y encuentren lo que nos pide. Y me dicen cuánto les da. ¿Es la primera? Es correcto, Manuel, es la primera. 250 watts. ¿Cuánto te dio? 250. Ok, muy bien, Emanuel. 250 watts. Ahorita quiero ver si alguien más le da lo mismo que a ti. Y si no, ahorita lo voy a hacer. Si alguien le da lo mismo que Emanuel, me dice. Sí, a mí también. Ok, muy bien, Alma. Si alguien más le da lo mismo, me dice.
¿No? ¿Alguien más aparte de Alma y aparte de Manuel? A mí también multipliqué la velocidad por la intensidad y me da 250. Es voltaje. Sí, perdón, voltaje. Ok, muy bien, Mónica. Sí, es voltaje por intensidad de corriente. Ok, lo voy a resolver. No. Mixi, ¿querías decir algo? Digo que sí, me dio el mismo resultado. Ok, muy bien, Mixi. Diana, ¿querías decir algo? También me dio 250. Ok, muy bien. Eso, saben una cosa, cuando ustedes pueden hacer algo, significa que ya van agarrando confianza. Esa es la parte que yo quiero, es la parte que quiero lograr, de que ustedes se sientan en confianza. Y de repente yo les he dicho, "Ay, es que las matemáticas son difíciles". No es cierto. Si lo practicamos y lo comprendemos y practicamos, ahí se van a dar cuenta. Cuando ustedes vayan a resolver, terminando la sesión, váyanse a la actividad integradora, ya sea mañana, y se van a dar cuenta que todo se les va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Porque ya estamos aprendiendo los conceptos. Ok, dense cuenta, determinar la potencia. Entonces, ¿qué significa que no conozco la potencia de un aparato si el voltaje es de 50 volts? Cuando hablamos de voltaje, va en la letra, perdón, aquí me faltó el signo de interrogación, y cuando hablamos de voltaje va en la letra V, 50 volts. Y la intensidad de corriente es de 5 amperes. Entonces lo pongo aquí en 5 amperes. ¿Qué significa? Que utilizo la primera fórmula. ¿Por qué? Porque está la letra V, está la letra I y está la letra P. Por eso utilizo la primera fórmula. Y ahí va. El voltaje es de 50 volts y la intensidad de corriente es de 5 amperes. Si yo multiplico 50 por 5 son 250 watts. Ok, dudas de lo que acabamos de hacer. César, ¿por qué Dime, son 250 watts? ¿No se supone que la resistencia es en ohms? sí, pero no estamos calculando resistencia. Ah, ok. Perdón, me Bueno, perdí en ese paso. ok, sí, la resistencia son ohms. Aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, la potencia no la conocemos y la resistencia tampoco no la conocemos. Aquí está. ¿Sí? Ahorita estamos calculando potencia. Ahorita vamos a usar la ley de Ohms y en la ley de Ohms sí les voy a enseñar cómo calcular resistencia, voltaje e intensidad de corriente para que vean cómo utilizamos las fórmulas. Ahorita les estoy enseñando potencia porque es lo que vamos a utilizar. Y ahorita vamos a hacer un problema donde vamos a combinar las dos leyes. Ok, hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? No, ya no. Gracias. Ok, vamos a seguir entonces. Ok, dense cuenta. Las 4 letras, como todavía sigo con la ley de Watts, pues la ley de Watts me dice que voy a tener estas 4 letras. Dense cuenta lo que voy a hacer. Los voy a poner a pensar tantito. Con este problema los voy a poner a pensar, ¿sí? Inténtenlo hacer. Si no lo pueden hacer, no pasa nada. Como les dije hace rato, la intención es que vayan analizando un problema y vayan perdiendo el miedo a las matemáticas. Inténtenlo. Si alguien lo puede resolver, me dice. Y ahorita al final me voy a ir al proyecto, a la actividad integradora 2 porque les voy a dar unas recomendaciones de algunas fallas que nosotros comúnmente tenemos para esta actividad. ¿Corriente y potencia es lo mismo? No, no es lo mismo. Profesor, ¿es 10 amperes? 10 amperes es correcto, Alma, son 10 amperes.
Dense cuenta de algo. Por eso yo les decía, primero necesitamos datos. Ahorita dense cuenta de lo que voy a hacer, lo voy a resolver. Dice, determinar la intensidad de corriente. Ahora, ¿qué es lo que no conozco? ¿La P, la V, la I o la R? ¿Qué no conozco? ¿Qué quiero encontrar? La I. La I, ¿sí? La I porque me dice determinar la intensidad de corriente. Voy a encontrar la I. Entonces ahora el signo de interrogación va en la letra I. Y dice, de un aparato, si el voltaje es de 50 volts, ¿sí? 50 volts. Y la potencia, ahora me está dando potencia, 500 watts. Dense cuenta, ustedes me van a decir, ah, maestro, pero si yo conozco la I, no conozco una fórmula para encontrar la I. No, pero yo tengo de esas tres fórmulas, yo voy a buscar una que tenga la letra P, la letra V y la letra I. ¿Cuál de las tres fórmulas tiene esas tres letras? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. Es correcto, la primera. ¿Sí? Aquí está. Ahí, esa tiene la letra P, tiene la letra V y tiene la letra I. Tiene las tres letras. Dense cuenta de algo. Pero yo necesito encontrar intensidad de corriente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejar, ¿sí? Dense cuenta de lo que voy a hacer. Voy a meter una fórmula para poder despejar. Ese es, yo tengo que basarme, ahí voy. Ok. Dense cuenta, la letra V, tengo que dejarla a la I solita, la tengo que dejar solita, pero la letra V está multiplicando. Si está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Es correcto. Dividiendo. Dividiendo, ¿sí? ¿Qué significa? Que de aquí ya eliminé la letra V. Pero la letra I me queda del lado derecho. Yo les dije que el orden de los factores no altera el producto, que significa que si lo resuelvo de este lado no pasa nada, pero nosotros estamos acostumbrados a que siempre la incógnita está de este lado, ¿sí? Entonces nada más lo pongo del lado que siempre lo veo y ya tengo despejada esta parte. Lo voy a eliminar. Esta no la voy a eliminar, esta la voy a dejar aquí porque esa fórmula lo van a utilizar ustedes para la actividad integradora 2. Entonces aquí la potencia me dice que vale 500, ¿sí? 500 watts. Para todas las operaciones pónganle las unidades de medida. Y aquí sería 50 volts. Si divido 500 entre 50, ¿cuánto me da? 10. La unidad de medida de la intensidad de corriente, ¿cuál es? Amperes. Es correcto, amperes. Ok, ya encontré la letra I. ¿Dudas de lo que hice? No, ninguna. Ok, muy bien, Daniela. ¿Alguien tiene dudas? No. No, ninguna. No, Ok. profesor, gracias. Muy bien, dense cuenta. Ahorita me voy a ir a la actividad integradora, me voy casi terminando, creo, estos problemas, me voy a ir a la actividad integradora, porque quiero que entiendan una parte. Dense cuenta. Ok, este dato, ustedes van a encontrar la intensidad de corriente en la actividad integradora 2, ¿sí? Y luego se van a ir a una tablita que les va a dar la actividad integradora. Por ejemplo, me dio 10 amperes. Aquí ustedes tienen diferentes calibres. Por ejemplo, el calibre 12 aguanta hasta 20 amperes. Si a mí me dio 10 amperes, la intensidad de corriente, porque ustedes van a calcular la intensidad de corriente. Si a ustedes les da 10 amperes, el calibre 12 aguanta hasta 20 amperes. Entonces, ¿qué cableado le voy a meter a mi casa? Le voy a meter calibre 12, ¿sí?
Si ustedes le meten el calibre 10 también, ¿por qué? Porque el calibre 10 aguanta hasta 30 amperes, pero el calibre, entre más pequeño es más caro. Entonces, si yo voy a tener una instalación de 10 amperes, no tiene caso que compre un calibre más pequeño, porque voy a tener mucha capacidad, pero me va a salir muy caro. La intención es que ustedes hagan una instalación eléctrica que no se queme, pero que tampoco le salga caro. No sé si me expliqué. Sí. Ok, Sí. vamos a hacer de cuenta que me dio 35 amperes. ¿Qué calibre de cable me recomiendan para poner en mi casa en la instalación eléctrica? El del 8. Ahí voy, espérame. 8. Se me puso ahí una pantalla. Espérame, ya. El calibre 8 es correcto. ¿Por qué el calibre 8? Porque el calibre 8 aguanta hasta 40 amperes. La intensidad de corriente a mí me dio 35, pero si ustedes me hubieran dicho calibre 10, nada más soporta hasta 30 amperes. ¿Qué significa? Que la instalación de mi casa se hubiera quemado, ¿sí? Entonces, estuvo bien, ustedes recomendaron el calibre 8 y está bien. Y me van a decir, sí, pero le sobra capacidad. Sí, pero si yo compro el calibre 10, la instalación se me va a quemar. Entonces, yo sí sugiero el calibre 8. Si ustedes me hubieran dicho calibre 6, el calibre 6 también soporta 35 amperes, pero me va a salir muy caro la instalación eléctrica. ¿Dudas? Porque eso lo van a contestar ustedes en la actividad. Ninguna. ¿No? ¿Nadie? Es basándonos en la tablita de la actividad integradora, ¿verdad? Porque sí veo que, por ejemplo, en el resultado del problema anterior fueron 10, la corriente fue de 10 amperes y aquí nos dice calibre conductor 16. Sí, hagan de cuenta que yo le estoy utilizando otro tipo de información para que no utilizar la tabla que les proporciona la actividad. Nada más quiero que entiendan el concepto. Ustedes todo lo que hagan tiene que ser en base a los datos que nos proporciona la plataforma. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera la suma de todos mis aparatos me diera 41 amperes? ¿Qué calibre me recomienda? ¿El 6? El 6. Es correcto, el 6. ¿Sí? Ustedes me hubieran dicho, ay, miren, pues el calibre 8 aguanta hasta 40. Ay, por un amper no pasa nada. Pues sí pasa. Se me quema toda mi instalación. ¿Sí? Entonces sí recomiendo el calibre 6 porque aguanta hasta 55 amperes. Ok, muy bien. Veo que ya entendieron el concepto. Esa es la parte que querían que entendieran. Me voy a ir tantito a la actividad integradora 2 porque hay algo que siempre se equivoca. Dense cuenta. Perdón. ¿Ya lo pueden ver o todavía no? Ya. Ok. Sí, ya. Bueno, dense cuenta, esta es la actividad integradora 2, ¿va? Lo voy a ampliar tantito para que lo vean. Ahí traigo unos lentes porque de repente ya no veo algunos datos. Dense cuenta, dice, resuelve los problemas siguientes. Esta parte, aquí siempre se confunden. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente 2 focos LED. Aquí dice 2 focos LED. Y ustedes nada más consideran uno. Cada foco es de 12. Dense cuenta, este W es watts. ¿Qué significa? Que me está dando la potencia de todos los aparatos. ¿Sí? Ya me está dando la potencia de todos los aparatos. ¿Qué significa? Que no voy a calcular potencia. Nada más voy a sumar lo que me está dando. Pero siempre consideran de repente un solo foco y no es cierto. Son 2 y cada foco, ¿cuánto va? ¿Cuál es la potencia de cada foco? 12. ¿Es correcto? 12 2. watts. Es correcto, Mitzi, es correcto.
Diana, es de 12 watts. Entonces, si tengo 2 focos, van a ser 24 watts. ¿Sí? No hay dudas, ¿verdad? No. No. Ok, dense cuenta, una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts, ya me está dando la potencia. Un ventilador de 80 watts. Y luego dice, considera que el voltaje de la instalación es de 127 volts. Dense cuenta, de repente suman esto y no lo pueden sumar. ¿Por qué no lo pueden sumar? Porque no es lo Porque es mismo voltaje. que volts. Son las mismas unidades. Muy bien, Daniela, muy bien, Adriana, muy bien, Mixi, muy bien, Manuel, porque es otra unidad de medida. Es como, tengo manzanas y peras, pues no los puedo sumar, ¿sí? Es correcto. Y ahí hay actividades que de repente se equivocan y se confunden. Por eso les estoy diciendo cuáles son los errores más comunes que cometemos para poder hacer esto. Entonces, si yo ya tengo la potencia, pues nada más es cuestión de sumar todos estos datos. Y si ya encontré, dice, ¿cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? Pues ya la pueden responder. El 1.2 dice, ¿cuál es la corriente total que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación cuando todos los aparatos están funcionando? Usa la ley de Watts. Dense cuenta, me voy tantito a la actividad integradora. La ley de Watts es esto que acabamos de calcular. Esta es la fórmula, porque de aquí sacamos esa fórmula, que es la potencia, y son las fórmulas de la ley de Watts, ¿sí? Entonces, como yo tengo que encontrar la intensidad de corriente, pues despejamos. Ahorita sí se acuerdan que despejamos y encontramos sí, y encontramos este valor. Este valor que van a encontrar es el que van a encontrar, ese sería su intensidad de corriente total. Y luego, ahora sí, ya van a ser ustedes, ojo, no me respondan. Eh, luego lo van a comparar, el 1.3 van a decir, ¿cuál es el calibre que me van a recomendar para el valor de la intensidad de corriente que encontraron ustedes en la actividad integradora? Ojo, de repente, por ejemplo, me ha tocado que nada más me ponen así, que lo subrayan. Bueno, así. Aquí nada más ponen calibre 18 y 7 amperes. No, aquí póngale una descripción. Yo recomiendo, como la intensidad de corriente me dio 6 amperes, un ejemplo, ¿va? Como la intensidad de corriente me dio 6 amperes, yo recomiendo el calibre 18 porque soporta hasta 7 amperes. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ahí? Sí. Sí. Ok. No, es que de repente nada más me lo sombrean, porque antes nada más lo sombreaban. No, expliquen por qué están escogiendo ese calibre de cable. Ustedes van a comparar con esa tablita, no con la que yo les acabo de mostrar. Esta es la tabla con la que ustedes lo van a comparar. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Sí, gracias. Ok, entonces ahorita les voy a explicar la otra mitad. Ahorita ya vamos a entrar al punto 2. Aquí se utiliza la ley de Ohms y la ley de Watts. Vamos a hacer una combinación de las dos leyes. Hasta ahí vamos ahorita. Ok. Se cuenta de algo. Ok. Dense cuenta. Aquí les puse un ejemplo porque, por ejemplo, si me pide calcular potencia, yo nada más voy a sumar todas las potencias que me está proporcionando. Dense cuenta, aquí me dice sumar la resistencia total. Si yo voy a sumar la resistencia total, voy a sumar 100. Esa es la letra omega y significa ohms, ¿sí? 100 ohms más la resistencia 2 me da 3.3 ohms. 3.3 ohms más la resistencia 3 me da 4.7 ohms. ¿Cuál es la sumatoria de esa resistencia? ¿Cuánto les da? Súmenlo, por favor. 108. 108. ¿Sí les da todo 108? Sí, 108. Ok. Sí, Muy bien.
Les pregunto así a todos porque en una sesión, la generación pasada, mucha gente de repente ven los videos que yo hago, porque dice que les queda muy claro la manera en que yo se los explico. Y de repente alguien me dice, se equivocaron en el minuto tal porque les da el resultado que ustedes les da, a mí no me da. Y lo empecé a ver y sí es cierto. Dije, ay, ¿cómo es que todos me dijeron que sí? Entonces, yo confío en ustedes, ¿verdad? De repente no utilizo la calculadora. Pero sí, de repente si nos equivocamos en un valor, hay gente que ve las sesiones y me dice que nos equivocamos. Pero ok, da 108. Dense cuenta, aquí tengo 12 volts. No lo estoy sumando porque nada más me pide resistencia total. Si me pidiera potencia, pues yo nada más voy a sumar las puras potencias. El voltaje no lo tomo en cuenta. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok, esa nada más para repasar la suma, porque ustedes van a sumar potencias. Ok, dígame cuál es la resistencia total de ese circuito en serie. ¿30? 25. 30. Es 30, es correcto. Perdón, 30. Sí, aquí tengo 10 más 5, 15, más 15, 30. ¿Sí? Entonces tengo 10 más 5 más 15. Esto es igual a 30. Acuérdense, unidad de medida de la resistencia son ohms. Y si se dan cuenta, el voltaje no lo sumo. ¿Por qué? Porque nada más me está diciendo resistencia total. Si me pidiera voltaje, entonces sumo todos los voltajes. Si me pidiera potencia, sumo todas las potencias. Si me pidiera intensidad de corriente, sumo todas las intensidades de corriente. Ok, hasta aquí, ¿alguien tiene dudas? No. No, ninguna. Ok, muy bien. Vamos a seguir avanzando. Ya llegamos a la ley de Ohms. Esta ley es mucho más fácil que la ley de Watts. ¿Por qué? Pues si se dan cuenta, nada más es voltaje, es resistencia y es intensidad de corriente. Lo que les decía ahorita, ya vimos las unidades de medida. La resistencia eléctrica son los ohmios, ohm o la letra griega omega, como lo vimos ahorita aquí. Aquí me está mostrando esta letra, esta es la letra griega omega y significa ohms, ¿sí? Aquí está. Resistencia son los ohms simbolizados por la letra griega omega. La I, intensidad de corriente, es amperes, ¿sí? Estamos hablando de amperes. La I es amperes o amperios, dependiendo de lo que nosotros queramos. Y luego aquí viene el voltaje, que es la letra V. El voltaje me dice que es voltios y es la letra V. Estas son las tres mismas letras que vimos en la ley de Watts, pero la diferencia es que la ley de Watts tiene una cuarta letra, que es la letra P, que es potencia. Estas son las tres fórmulas. Si yo quiero encontrar voltaje, utilizo esta fórmula. Aquí yo ya tengo despejadas las tres fórmulas. En la actividad les van a dar, esta es la fórmula original, la que estoy agarrando, la que estoy moviendo. De ahí ustedes van a despejar, pero aquí ya están las tres fórmulas despejadas, ¿sí? Aquí ya viene resistencia y aquí viene intensidad de corriente. Entonces, ya viene despejadas las fórmulas. Ok. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder resolver este problema? ¿Qué necesito? ¿Conocer los datos? Es correcto, Adriana. Adriana, es correcto, Manuel. Necesito datos, ¿sí? Por eso voy a colocar una tablita de datos. Como nosotros hablamos y dijimos que es la ley de Ohms nada más tiene tres letras. Perdón. La ley de Ohms nada más tiene tres letras, que es V, que es la I. Bueno, ahí me faltó el igual. Ahorita lo voy a hacer más grande para que lo podamos ver. La letra V, la letra I y la letra R. Ok. Vamos a ir leyendo y luego me van a decir dónde lo voy a acomodar. Dice, calcula la intensidad de corriente. ¿Qué voy a buscar?
¿La V, la I o la R? La I. Ahí. Es La I. correcto. Es correcto. La I es la que no conozco. Y luego me dice, ¿qué alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios? ¿En dónde va? ¿En la V o en la R? En la R. Es correcto, en la R. Perdón. Y luego me dice que tengo, dense cuenta, aquí de repente se confunde, porque aquí me dice que tengo una diferencia de potencial de 30 voltios. Cuando me digan, o cuando la redacción del problema diga diferencia de potencial, es voltaje, por lo tanto va aquí, en 30 voltios. Ok, quiero encontrar I. ¿Cuál de las tres fórmulas recomienda? La amarilla. 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 La Es correcto. amarilla. La tercera. Sí, la tercera. Ok, muy bien. Ya se dieron cuenta por qué es importante los datos. Si yo tengo datos, puedo tener un formulario y yo ya voy a saber qué fórmula usar, dependiendo de lo que me está pidiendo buscar. Ok, dense cuenta. Me dice que tengo 30 volts. Le pueden poner la letra V o escribirle volts, como ustedes quieran. Y la resistencia son 10 ohms. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente? 3 amperes. Perdón, me equivoqué. Sí, ahí le estaba poniendo amperes. 30 entre 10 son 3 amperes. 3. 3 amperes. Ahí voy. Déjenle quito la otra. Se me fue una letra ahí. Ok. ¿Dudas? No. No, ninguna. Ok, muy bien. Vamos bien. Eso significa que vamos bien. Ok. Ejemplo 2. Quiero que lo resuelvan ustedes. ¿Es 40? 40. Ok, muy bien, Alma. Muy bien, Emanuel. 40. 40. Pero 40 40 ¿qué? No, volts. 40 volts. Es correcta, 40 volts. Muy bien, porque aquí me dice, dense cuenta, aquí me está diciendo que yo voy a calcular voltaje. Entonces, ¿qué desconozco? La letra V. Y luego dice, entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente, es lo que les decía ahorita, de repente no maneja intensidad de corriente, a veces lo maneja como corriente, pero cuando me dice amperes, nosotros debemos de saber que va en la letra I. ¿Sí? Y presenta una resistencia de 10 ohms. Aquí está, la resistencia, pues la letra R, y le voy a poner 10 ohms. ¿Qué desconozco? La V, por lo tanto, agarro la primera fórmula, ¿sí? Pongo I, que es 4 amperes. Las unidades de medida siempre tienen que ir, ¿sí? Y la resistencia es 10. Y si hago esta multiplicación, tengo 40 volts. ¿Dudas? No. No. Ok, ya nada más nos falta utilizar una fórmula, entonces vamos bien. Y ahorita les voy a explicar un problema, donde vamos a combinar ley de ohms y ley de watts. Encuentren ustedes calculen lo que nos pide. El primero que termine me dice. ¿Es 2.2 ohms? 2.2 ohms. Ok, muy bien, Alma, muy bien, Manuel, Sí, muy bien, Mixi, muy bien, Mónica, muy bien, Adriana.
Ok, realmente me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando iniciamos este módulo tenían miedo. ¿Sí? Todos tenemos miedo a las matemáticas. Ya se dieron cuenta que la manera en que lo estamos haciendo hace que ustedes aprendan, porque mi finalidad es esa, que ustedes aprendan. No les puedo resolver las actividades integradoras, pero necesito darles las herramientas para que ustedes puedan hacer. Ya tienen más confianza y eso a mí me gusta mucho. La verdad me gusta mucho cuando ustedes agarran confianza y ustedes se dan cuenta que tienen toda la capacidad para poder resolver cualquier problema. Ok, muy bien, déjenlo resuelvo. Dice, calcula la resistencia. Aquí me dice, calcula la resistencia. Entonces, que no conozco la resistencia, ¿sí? Atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios. La intensidad es de 5 amperios. Dense cuenta, ahorita aquí me maneja intensidad, de repente me maneja corriente y de repente me maneja intensidad de corriente. Pero en el momento que nos diga amperios, sabemos que debe de ir en la letra I, ¿sí? Yo por eso les dije, apréndanse las unidades de medida, porque la unidad de medida nos va a decir dónde va a ir, con una diferencia de potencial de 11 voltios. Entonces, la letra V es 11 voltios. Entonces, utilizo la fórmula verde, que es para encontrar la resistencia. Y aquí le puedo poner voltaje, que es 11, V, la I, que es 5 amperes, y 11 entre 5, pues sí es 2.2 ohms. Ok, dudas. Ninguna. No, todo bien, gracias. Ok, muy bien. Vamos a seguir avanzando porque creo que ya me falta poquito para que termine la hora. Pero necesito explicarles esto. Dense cuenta de algo. Aquí me dice, este problema me dice que yo quiero que encuentre la resistencia, ¿sí? Pero yo no puedo, para calcular la resistencia tengo esta fórmula, la ley de Ohms. ¿Por qué? Porque la misma actividad te va a decir qué fórmula vas a utilizar. Y ahí te dice que hagas una combinación de la ley de Ohms con la ley de Watts. Pero dense cuenta, yo no puedo encontrar la resistencia porque sí conozco el voltaje me dice que son 30 volts. Pero si se dan cuenta, yo desconozco, dejen traigo al frente este, pero dense cuenta, yo no conozco la letra I y no conozco la letra R. Cuando tengo dos incógnitas, yo no puedo resolver ese problema, ¿sí? No puedo, ¿por qué? Porque tengo dos incógnitas, entonces me pide que yo no lo puedo resolver. Pero ojo, yo tengo esta fórmula que es de la ley de Watts. Aquí es donde les digo que tengo que combinar ley de Watts con ley de Ohms. Dense cuenta de algo. Si yo quiero, como lo que no conozco es la I, pues tengo que encontrar la I porque yo quiero encontrar la R, que es la resistencia eléctrica. Entonces, de aquí voy a despejar la letra I. Si el voltaje está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Y si se acuerdan que esa fórmula ya la habíamos utilizado. Me la voy a traer porque esa fórmula aquí está. ¿Sí? Esa fórmula ya la habíamos usado, nada más que aquí estamos haciendo una combinación. Aquí está. Esta es la fórmula original. Yo despejé y me queda esta fórmula. Ok, ahora sí ya puedo encontrar la letra I. Y dense cuenta, la potencia me dice que es 400 watts. Y el voltaje me dice que son 30 volts. Dividan 400 entre 30, ¿cuánto les da? Son 13.333333. Así le voy a poner 3. Así le voy a poner, unos 4, 3. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Amperes. Es correcto, amperes. Amperes. Ok, dense cuenta, voy a abrir espacio. Ya encontré la letra I. Así, este es el procedimiento correcto. Primero encuentro la letra I y luego encuentro la letra R. Ahorita me están mandando unas actividades
que el procedimiento está mal, porque primero encuentran la letra R y no pueden encontrar la letra R si no tienen la I. Entonces, primero se encuentra la letra I y ahora sí, aquí ya tengo 30 volts y la letra I es la que acabo de encontrar, que es 13.3333 amperes. Le voy a poner nada más la letra A para que no se me vaya tanto hasta allá. Pero ya sabemos que la letra A es amperes. Hagan esa división y díganme cuánto les da la resistencia. 2.25. 2.25. ¿Y cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohms. Es correcto, ohms. Ok. ¿Dudas de cómo encontrar la resistencia? Primero encuentro la I y luego lo encuentro la R. ¿No hay dudas? Voy a traer la letra R para que esta fórmula quede. Ahorita voy a subir esta presentación, la voy a subir a Foro Novedades para que ustedes la tengan disponible. Ok, dense cuenta. Ya llegamos al resultado porque me va a decir el problema que yo encuentre la resistencia. Pero les van a dar estos datos que ustedes primero encuentran I y luego ya encuentran la R. ¿Dudas? No, ninguna. Muy bien, Daniela. ¿No hay dudas? No. Muy bien, Lixi. Muy bien, Diana. Diana, muy bien, Adriana. Dense cuenta de algo. Yo de repente les voy a decir, esto lo pueden resolver de otra manera. Yo se los voy a decir, pueden hacerlo de las dos maneras diferentes. Y también les voy a decir porque, por ejemplo, para la actividad integradora 4 cometemos un error. Lo queremos resolver por la otra forma y no se puede. Yo como quiera, cuando lleguemos a la actividad integradora 4, les voy a decir por qué no se puede. Siempre les voy a explicar por qué. Dense cuenta, aquí me da 2.25, ¿ok? Voy a utilizar los mismos datos, pero voy a utilizar otro procedimiento. Ok, dense cuenta. Lo correcto es así. Así calcúlenlo, ¿sí? Esto es lo correcto. Primero encuentran la I y luego encuentran la R. ¿Por qué? Porque la actividad nos proporciona las dos fórmulas. Pero si nosotros utilizamos esta fórmula, me da el mismo resultado, ¿sí? Dense cuenta, este es de las fórmulas de la ley de Watts. Aquí está. Me voy a ir hasta aquí. Aquí está. Es esta fórmula, ¿sí? Es de la fórmula de la ley de Watts. Yo conozco potencia, conozco voltaje y conozco resistencia, pero necesito despejar, que es lo que vamos a hacer ahorita. Yo necesito encontrar la letra R. Dense cuenta, la letra R está dividiendo. ¿Cómo lo paso arriba? ¿Cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. Es correcto. Entonces aquí me va a quedar R multiplica P. Pero ahora la P está multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Es correcto, dividiendo. Ahí está. Ahí ya puedo encontrar la resistencia directa. ¿Sí? Ojo, tenemos que ver que nos da el mismo resultado. Cuando no nos da el mismo resultado significa que no lo podemos hacer. Y me dice que el voltaje son 30 V y esto está elevado al cuadrado. Ojo, siempre revisen que está elevado al cuadrado y la potencia es de 400 watts. Ok. Háganme esa operación, por favor, y díganme cuánto les da. Igual 2.25 ohms. Ok, muy bien. Nada más dejen quito esto. Ok. Emanuel ya nos dijo que da 2.25. Perdón. Sí, 2.25. Me equivoqué. Sí, 2.25. Ok, 2.25 ohms. Ok, dense cuenta, me voy a ir. Este lo voy a copiar. Y dense cuenta. ¿Me da el mismo resultado, sí o no? Sí. 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 Ok, entonces aquí sí les voy a dar la opción de que lo puedan hacer de las dos maneras. Lo correcto es esta. Esta primera. Primero encuentro I, luego encuentro la R, pero también lo pueden hacer de esta manera y me da el mismo resultado. ¿Sí? De preferencia, háganlo así, como está esta presentación, como está ahí.
ahí en esa diapositiva. Ok, ya terminamos. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? Alma, Adriana, Emanuel, ¿alguien tiene dudas de lo que acabamos de hacer? Ninguna. No, todo en orden. No, ninguna. Profesor, muchas gracias. Una duda. Ok, muy bien. Entonces, Adriana, Alma, Daniela, Diana, Dulce, Emanuel, Jonathan, Fanny, Mixi, Mónica. Si ya no hay dudas. Espérame, antes de despedir, ya me iba a despedir, espérenme. Se supone que nosotros los fines de semana no nos penalizan por no estar conectados o por no responder a sus dudas, pero yo sé que la mayoría de ustedes ocupa el sábado o el domingo para hacer sus tareas. Yo voy a estar mañana disponible desde las 9 de la mañana, bueno, 8:30, desde las 8:30 hasta las 6. Voy a estar conectado de manera intermitente para que cualquier duda que ustedes tengan con toda confianza me buscan y yo les voy a responder. El día domingo también voy a estar desde las 8:30 hasta las 6 conectado de manera intermitente para dar dudas. A cualquier duda, por más mínima que ustedes tengan, con toda confianza me buscan. ¿Sí? No están solos, Ok, ahí voy a estar. gracias, profesor. Ahí voy a Sí, estar pues. el fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok, si no hay dudas, entonces, pues ahora sí, de mi parte sería todo. Me pasé unos minutos, mil disculpas, pero como les dije, la intención es que ustedes lo aprendan. Esa siempre va a ser mi intención. Entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que pasen una bonita noche, que descansen y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias, profesor. Buenas noches, excelente fin de semana. Gracias, Daniela.